¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. No saben el gusto que me da darle la bienvenida al doctor Israel Soto Rivas, geriatra, miembro de la Academia Mexicana de Geriatría, porque es un tema, Isra, muy relevante, el tema del cuidado de nuestros adultos mayores. Yo lo viví hace poco con mis padres, que bueno, ya no están, pero sí es algo que se nos sale de las manos, que no sabemos cómo atacarlo porque no tenemos la información adecuada. Y vamos a hablar del manejo de la salud en los adultos mayores. Sé que también el jueves es el Congreso y cosa que me da muchísimo gusto. Bueno, ahorita nos cuentas tú, que voy a tener el gusto de dar una conferencia ahí en el Congreso junto con todos los geriatras y todos los profesionales de la salud que estamos relacionados con la atención del adulto mayor. Así que bienvenido, querido Israel, ¿cómo estás? Hola, Ethel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, como tú bien lo dices, ¿no? La atención de la persona mayor actualmente se ha vuelto una prioridad. Es una prioridad de salud, es una prioridad económica, es una prioridad familiar, Sí. es una prioridad de sociedad también, que obviamente tenemos que ir involucrándonos todos y participando y poniendo un granito en la atención de las personas mayores. Y dado a esto, pues sí, el crecimiento de la geriatría a nivel nacional ha sido bastante alto en los últimos 5 años por las necesidades, como tú bien dices, de una atención más adecuada, de una manera integral, que ese es el concepto más importante que se tiene que tener con una persona mayor, porque no solamente es controlar un síntoma, no solamente es controlar un laboratorio, no solamente es dar un medicamento, ¿no? Es una salud integral que dentro de lo que ya hemos platicado en alguna otra ocasión, incluye las esferas biológicas, las esferas sociales, las esferas emocionales y obviamente el acompañamiento que tiene que tener la familia con nuestra persona mayor, ¿no? Sí, que lo estamos aprendiendo como vamos necesitando, Isra. El tema de quienes hemos estado al cuidado de nuestros padres, que de repente vamos a un doctor y da un medicamento, de repente necesitamos llevarlo a otro, da otro medicamento que incluso puede tener interacción y una polifarmacia, que lo hemos hablado en otras ocasiones, y no hay alguien que esté como a cargo de llevar el barco a buen puerto. Y entonces se vuelve un relajo, por decirlo así, también con la familia, de uno tiene una opinión, otro, no, ya déjenlo en paz, ya no lo lleven al doctor, no, sí llévenlo al doctor, hay que darle su terapia, no, no le den la terapia, déjenlo descansar. O sea, es un tema bien complicado y que no sabemos cómo atacarlo y necesitamos a alguien que nos guíe. Sí, el geriatra tiene esa función, Ethel, como tal, es conciliar, es organizar y obviamente iniciar un plan de salud integral, que eso es, nuevamente lo recalco porque así tiene que ser, en el cual pues se va a valorar obviamente los medicamentos, se valora para qué es cada medicamento, si se requiere o no, se tiene obviamente que trabajar en equipo con otras especialidades, con rehabilitadores, con nutriólogos, con cardiólogos, diferentes obviamente especialidades con las que vamos a interactuar. Y el punto también importante de estas esferas de atención es la familia. La realidad es que si yo indico un medicamento, pero yo no me cercioro que hay un cuidador o una persona encargada en horarios o en cómo conseguir el medicamento o cómo seguir una dieta o una alimentación específica, pues de nada sirven mis acciones. Y obviamente el geriatra está ahí al servicio también de la familia y del paciente, pues para poder organizar todas estas situaciones que sí es muy desgastante para la familia como para también para obviamente la Sí. paciente o el paciente. Y bueno, estructurar el plan de salud incluye todo eso, el qué indicaciones voy a tener yo como familiar, qué plan y qué áreas voy a tener específicamente, en qué momento voy a trasladar a mi paciente o mi familiar a una clínica. Si ya no lo quiero y voy a hacer un manejo en un área como en mi casa, ver que el geriatra aborde y les ayude en tener lo necesario para que obviamente también se sienta tranquila la persona y obviamente la familia, ¿no? Sí, que hablando de los geriatras, ¿cuántos geriatras hay en nuestro país? ¿Es suficiente? Entiendo que la pirámide poblacional está cambiando y cada vez vamos a ser más adultos mayores, menos, ¿no? Está como está invirtiéndose la pirámide.
pero ¿en qué condiciones estamos llegando a viejos? Y muchas veces no sabemos el manejo integral y lo manejamos de forma muy satelital, o sea, muy unilateral, y no hacemos esta vinculación con todo lo que somos, ¿no? Desde la alimentación, qué puede comer, qué no, que sí, también los cuidadores primarios, si la familia tiene que trabajar o hay alguien que lo pueda cuidar a nuestro adulto, que se vuelven vulnerables. También el manejo emocional, verse en una dependencia, creo que lo complica más, ¿no? Y saber ver cómo todos esos hombres y mujeres fuertes de los que, pues, de alguna forma nos guiaban, ¿no? Nuestros padres, verlos dependientes, vulnerables y dándose cuenta de las realidades, también es bien complicado. Y es sumamente complejo para una persona mayor ir perdiendo la Sí. funcionalidad, el ir perdiendo las actividades que normalmente podía hacer. Obviamente, independencia económica, independencia en cuanto a sus actividades, es muy complejo y es un tema que a diario nosotros lo vemos en geriatría. Fíjate que sí, la realidad es que todavía faltan más especialistas geriatras. Ahorita un número que es de alto impacto, por cada 15,000 personas mayores Ujú. hay un geriatra. Ay, no, Entonces, para bueno. nuestra población mexicana sigue siendo muy poco, obviamente como especialidad, que relativamente es una especialidad joven en México, pero sí se está trabajando, obviamente, en incrementar programas más adecuados y obviamente para preparar a más gente Sí. para que puedan pues trabajar en esta área, ¿no? Y sí, es muy desgastante, es un proceso. El envejecimiento, Ethel, nadie lo puede detener y es un proceso que vamos a vivir todos los seres Sí. humanos. Parte de la educación que tendríamos que ir viendo también nosotros enfocados a las personas mayores es el ir aceptando ciertas cosas que van a suceder en el Y envejecimiento, preparándonos. otras, Sí. a detectar exacto, otras que no es propio de un envejecimiento Saludable. normal o un envejecimiento fisiológico y poder detectarlos a tiempo, ¿no? Que eso es parte de lo que vamos a hablar. Qué es normal, qué no es un envejecimiento fisiológico? Amigos, vamos a una pausa y volvemos. Todo lo que tiene que tener un personal de salud de Sí. manera integral también como bases para poder tener otras herramientas que puedan servirle en la atención de la persona mayor, ¿no? Y este congreso, la verdad es agradecerle obviamente al comité organizador, a todos los que estuvieron trabajando estos meses y la realidad es que es un congreso de alto nivel y a un nivel internacional, ¿no? Cosa que me encanta y bueno, lo veo como prioritario, querido doctor Israel Soto, el hecho del manejo integral en el paciente geriátrico. Decías que hay muy pocos geriatras, necesitamos más eventos como este donde de alguna forma se hace multidisciplinario e interdisciplinario para poder dar la mejor atención, porque en esto de verdad hay gente que está completamente perdida y se vuelve un problema personal, obviamente, familiar, también de patrimonios, los dineros, o sea, es un todo, de quién paga la atención médica, quién se encarga del cuidado, quién se encarga de proporcionar las medicinas, obviamente también esta contención emocional del adulto mayor. Y sí, me encanta que podamos estar comentando esto. ¿Cómo pudiéramos tener más información? La gente que está viviendo esto ahorita con sus adultos mayores, que pueden ser abuelos, padres, quien sea, ¿no? Sus parejas incluso también. ¿Cómo buscar ayuda? ¿A dónde se acercan, querido Israel? Fíjate que nosotros hicimos, dada esta necesidad tan importante que es a nivel nacional, en nuestra página de la Academia Mexicana de Geriatría tenemos un directorio de contacto específico de los diferentes estados y las diferentes ciudades de nuestro país. Es una opción que ponemos ahí a la orden de todos en cuanto a trabajo, de dudas, de manera de poder interactuar y de saber qué necesitan también. Bueno, es una manera de acercarse, ¿no? La otra manera es también directamente a nivel institucional. Ya hay programas institucionales de salud enfocados en las personas mayores. El Instituto Mexicano del Seguro Social sigue siendo el líder hasta la fecha en cuanto a todos estos programas, pero también se contempla en el ISSSTE, se concentra en los institutos, es decir, ya hay más afortunadamente información y acercamiento con toda la población en general, ¿no? Pero Sí. parte de lo que hemos ido trabajando es
el acercarnos socialmente, familiarmente, por parte de la academia a todas las dudas que pudieran tener en cuanto a atención y cuidado de las personas mayores, ¿no? Sí. Dime, Israel, estábamos hablando de qué es un envejecimiento funcional o un envejecimiento adecuado, que esperemos que podamos llegar a viejos, pero ¿cómo queremos llegar? Normalmente hay enfermedades asociadas, ¿no? La morbilidad. Desde puede ser diabetes, hipertensión, algún problema pulmonar, un EPOC, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica o lo que sea, alguna discapacidad, alguna secuela de un evento vascular. ¿Cómo hacemos para estar pensando hoy en cómo podemos envejecer mañana? O bueno, vamos envejeciendo, ¿no? Sí, Pero ¿cómo poderlo hacer de forma adecuada? sí, claro, como les comentaba, el proceso de envejecimiento es universal. No hay medicamentos, no hay situaciones que puedan detenerlo. Sí, como tú bien dices, podemos prevenir, que eso es algo bien importante, ¿no? Podemos prevenir enfermedades, sí, podemos prevenir algunos problemas psicosociales también. Entonces, eh, esa es una de las prioridades en lo que es el área de geriatría, ¿no? Buscar qué es lo que está demostrado científicamente que me va a disminuir cierto riesgo para que la persona que tenga un envejecimiento fisiológico siga siendo funcional. Y bueno, tú lo dices también Sí. y correctamente, ¿no? Pues va a haber pacientes hipertensos, va a haber pacientes diabéticos con problemas cardíacos, pero mientras podamos mantener la funcionalidad en cuanto a actividades de la vida diaria de la persona mayor, podremos decir que está dentro de un envejecimiento fisiológico. Ya cuando tenemos un problema agudo de alguna enfermedad específica, pues sí, ahí cambia el contexto y ahí viene una serie de procesos que puede condicionar una pérdida de la condición física de la persona Ujú. hasta llegar a un extremo que son un síndrome de inmovilidad y Ay, otros sí. síndromes geriátricos que se van a originar desafortunadamente por la falta de prevención y atención oportuna, ¿no? Como puede ser la pérdida muscular, ¿no? De masa muscular que deberíamos estar trabajando hoy, que no nada más es para levantar pesas, no estamos hablando para levantar una bolsa del súper, para poder levantarnos del WC o subir un escalón. Entonces, véanlo de esta forma y desgraciadamente, Israel, yo creo que tú lo ves cada día en tu consulta, que le mandamos un beso a todos ahí en Torreón donde estás, que pues la gente dice, ¿por qué no hice algo antes? ¿No? Tienen que tocar fondo y saber que es complicado y que pudieron haber hecho algo en pro de su salud. Y por eso hacemos mucho hincapié, Ethel, una persona mayor de 65 años, ¿sí? Tiene que mínimo una vez al año hacer una revisión, hacer un chequeo general con un especialista, en este caso el geriatra, donde él va a abordar las prioridades en el plan de salud, Sí. les vuelvo a repetir este término porque es algo que manejamos mucho en geriatría. Sabemos que es muy extenso el cuidado de una persona mayor, pero si no lo organizamos y no lo estructuramos, obviamente van a venir más problemas. Es algo también que culturalmente no lo tenemos bien arraigado, es Ujú. decir, la prevención. Yo voy ya con el médico, Ya desafortunadamente, con un cuando ya me problema. siento muy mal, cuando Sí. ya tengo más problemas de salud, y Que, no de manera preventiva y organizada, ¿no? que eso Como es lo debería de ser. más exacto, eso sería maravilloso y también para eso está la Academia Mexicana de Geriatría. Amigos, voy a una pausa y regresamos con más, no se vayan. Aquí si a vuelta de correo les diremos cómo y cuándo recibir su premio. Autorización de GRTC, diagonal 3018, diagonal 2024. Y estoy platicando con el doctor Israel Soto Rivas, que, bueno, va a ser el congreso de la Academia Mexicana de Geriatría del 19 al 21. Le quiero agradecer enormemente a ti por la invitación, querido Israel Soto, y también al doctor Arturo Ávila, presidente de la Academia Mexicana de Geriatría, por el honor, de verdad, de hacerme partícipe. Y bueno, comentando acerca de un envejecimiento funcional o fisiológico, mejor dicho, donde tenemos que a veces tocar fondo para saber lo importante de cómo nos estamos cuidando hoy que tenemos la fuerza, la independencia, que sí pasa factura el cuerpo, Isra, y tú lo estás viendo día a día en tu consulta, ¿no? ¿Cuál es lo que principalmente te dicen tus pacientes? ¿Se arrepienten de qué? Como para que ahorita las personas que todavía tienen control de sus vidas e independencia de sus acciones sepan lo que un adulto mayor
completamente dependiente, dice, chin, hubiera... Sí, desafortunadamente el marcador principal es el estilo de vida, Ethel. Sí. Un estilo de vida desafortunado en el sentido de mal apego nutricional. Nosotros siempre lo decimos y lo platicamos con la familia porque es un punto bien importante. Dicen, es que mi papá o mi mamá está comiendo bien. Nosotros hacemos mucho hincapié que hay veces que lo que está comiendo, la realidad es que ya no es lo que necesita el cuerpo de la persona, ¿no? De su familiar. Entonces, dentro del estilo de vida es la alimentación, está, sí, lo que ya hablamos también, la actividad física. Hay diferentes herramientas, hay diferentes tipos de actividades físicas que puede realizar una persona de manera preventiva, ¿sí? También, obviamente, en la revisión se establece qué tipo de actividad física va a tener. Tenemos actividad que ayuda para la marcha, para el equilibrio, para el fortalecimiento, obviamente para el crecimiento y actividad muscular, que es algo también esencial. Y bueno, esos dos puntos a largo plazo y mediano plazo en la persona mayor es lo que pues sí va a tener lo que nosotros conocemos como reserva fisiológica, es aquella reserva que tiene tu cuerpo para poder sobrellevar todas las situaciones de estrés, en este caso enfermedades, problemas emocionales, fracturas, caídas, es decir, todo lo que pueda agredir a tu organismo, esa reserva tú la vas a tener lista para actuar, pero si no haces estos cambios o ajustes que estamos platicando en el estilo de vida, pues desafortunadamente la persona de la reserva que te debería tener o presentar, pues va a estar más disminuida y es cuando vemos que la evolución es mucho más compleja y que sí, por lo general, deja más secuela la enfermedad que haya agudizado en la persona mayor, ¿no? Así es. Además de eso, querido doctor Israel Soto Rivas, hay un tema también psicológico o no sé si hay alguien dentro del equipo de geriatría que sería lo ideal que pudiera ayudar en un momento donde hay peleas entre la familia de no, ya no le des esto de comer, porque el doctor dijo, ¿no? No le des carbohidratos o azúcares refinados, lo que tú quieras. Y la otra persona dice, no, es que ya déjalo descansar, ya que coma lo que quiera. Alguien que maneje eso brevemente, querido Isra, decir, oigan, necesitamos tranquilizarlos, un psicogeriatra o algo que ayude a que alguien tome las decisiones. Sí, la atención de la persona mayor también se tiene que enfocar obviamente en la familia. Sí. Y sí, normalmente te pedimos que vayan con tanatólogos, con psicólogos, con psicogeriatras para poder establecer bien cómo va a ser la atención y cómo vamos a dirigir la atención. Y sí es muy importante que la familia, uno, confíe en el especialista. Exacto. Y dos, siga obviamente las indicaciones. Exacto, y obviamente nosotros ofrecerles un apoyo porque sabemos que traen una sobrecarga de cuidado y de los cuidados que han tenido con su familia, así es, que es lo que hace en muchas de las ocasiones lo difícil de la atención, ¿no? Entonces sí tenemos especialistas que nos van a apoyar. Querido Isra, me tengo que ir, pero voy a poner en mis redes tus datos para que te contacten. Imagen.